Arrancamos, profesores, compañeros y la comunidad universitaria adelantaron una velatón en memoria de la médico residente Catalina Gutiérrez, Vamos a comenzar con un hecho que ha conmovido al país y que ha dejado al descubierto una maraña de abusos, maltratos y muchas preguntas sobre el acoso en Colombia. Sí, nos referimos al suicidio de la joven médica residente de cirugía Catalina Gutiérrez en la Universidad Javeriana. El doloroso hecho puso en evidencia un asunto del que ahora muchos hablan: la forma como son atropellados algunos jóvenes en sus sitios de estudio o trabajo. El objetivo de la residencia, en teoría, es formar técnicamente en la especialidad a un profesional de la salud para desarrollar ciertas habilidades técnicas que le permitan desempeñarse con la pericia suficiente frente a las patologías que ve y a los pacientes que ve. En Colombia, las residencias eran visto como que tú pagas una matrícula, te sometes 3 o 4 años a entregar tu vida al programa de residencia. Y allá, pues, comillas, eran dueños de tu vida en absolutamente todo. Se te programan tus turnos, tus actividades, y dependiendo de la especialidad, tienes unos tratos diferenciales. Frente a esta problemática, nuestra investigación se cuestionó cómo se caracterizaron los factores protectores y de riesgo presentes en los contextos familiares, personales y sociales de un grupo de 7 egresados o residentes de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana que cursan o concluyeron sus especializaciones médicas. Por medio de esta pregunta buscamos caracterizar las experiencias de una muestra de médicos de la Universidad Javeriana de Bogotá, enfocando los factores del contexto que les llevaron a culminar su residencia médica. En relación a las esferas del contexto social, familiar y personal de los entrevistados, buscamos identificar aquellos factores protectores y de riesgo presentados en las interacciones de los médicos con su núcleo familiar durante la residencia médica y su impacto en la culminación del proceso formativo. Por otro lado, queremos explorar los factores presentes en el contexto personal de los profesionales entrevistados durante su tiempo de residencia médica, analizando cuáles fueron aquellos que contribuyeron en la superación de obstáculos y retos en su carrera. Esperamos reconocer los principales factores protectores y de riesgo presentes en el contexto social de las residencias y visibilizar dinámicas de convivencia en relación con su impacto en el proceso formativo de los médicos entrevistados. Por último, analizar si la existencia de roles de género implica una mayor influencia en los factores de riesgo o de protección en el contexto experimentado por los residentes. Ya la entrada a residencia, desde que tú entras, te hacen ubicar en que el ambiente es muchísimo más tenso, ¿sí? O sea, tienes que saber que este es tu lugar, tú aquí no vienes a pasarla bien, esas costumbres de almorzar, de dormir, eso ya olvídalo, porque tu vida es completamente distinta a partir de este momento. En el contexto social, buscamos caracterizar los factores presentes en relación a las dinámicas de convivencia, la exigencia de la carga académica y las relaciones entre pares. El nivel académico de la residencia, yo creo que en cualquier residencia es exigente. Yo creo que la dificultad entra cuando uno tiene que poner en un balance pues la carga asistencial, que siempre era muy alta. Era un programa en donde era muy estricto, en donde teníamos que hacer los turnos, 6 de la mañana a 6 y media, y era un programa hasta las 6, 7 de la noche, y en donde seguías de turno, pues seguías de turno de 7 de la noche a 7 de la mañana y sin ningún tipo de compensatorio, están prácticamente 36 horas seguidas. El nivel académico era muy exigente y eso justamente era lo que quería y es alto. La Javeriana es una de las 5 mejores universidades del país. Condiciones de alta exigencia académica y asistencial parecen inherentes a diversos programas de educación médica en Bogotá y otras partes del mundo, es decir, no son una característica diferencial de la Pontificia Universidad Javeriana y seguramente hacen parte de los riesgos asociados a esta profesión. Yo sí soy de la opinión de que sí había un tema machista en la forma como trataban a las mujeres. Nos trataban mal a todos, pero por el hecho de ser mujer la trataban peor. Hay un concepto general que los hombres son más fáciles de llevar, que entonces a ellos las hormonas no les influyen. Para ciertos doctores tienden a tener el concepto de que los hombres son más hábiles para realizar las tareas quirúrgicas, para realizar las tareas de fuerza, para tomar decisiones. Hay unos doctores, como les digo, que a veces nosotros llamamos de la vieja escuela, que ellos piensan que los hombres están más capacitados para las labores de la medicina. No lo puedo hablar de todas las especialidades, pero en ortopedia sí pasa. La mayoría de ortopedistas son hombres. A las niñas pues es más duro entrar, pero pues cuando están adentro las cosas que hacen se las facilitan un poco más. Sí, como que si uno termina viendo un trato diferencial entre hombres y mujeres, creo que nos dan más duro a los manes. Los relatos escuchados narraron diversas perspectivas sobre la manifestación de roles de género durante la residencia. Nos planteamos la pregunta de si es posible construir una práctica médica verdaderamente equitativa,
cuestionando las estructuras simbólicas y culturales que sostienen la desigualdad de género dentro de la formación médica. Cuando fui interna, nosotros éramos lo más bajo en la jerarquía, pero lo más bajo en la jerarquía. O sea, éramos las secretarias, las empleadas, las esclavas, inclusive nos decían las esclavas. O sea, yo siempre di con R3 que eran tenaces. Cuando a ellos les caía mal a alguien, le hacían la vida de cuadritos. Las jerarquías siempre existían y eran muy claras. Lo que no pasó en nuestra residencia era que los R mayores, aunque eran jerárquicos, en general nos protegían. En otras especialidades no pasaba. Tú veías, por ejemplo, al lado de los cirujanos generales y los cirujanos generales, el R mayor con el R pequeño era déspota, tiránico. Cuando estaba en primer año, tenía que hacerle un cambio, un vendaje a un muñón de una paciente que habíamos amputado. Me costó trabajo, no lo pude hacer. Entonces, cuando le fui a contar a mi residente más grande en esa estructura jerárquica que no lo había logrado, pues se enojó y dio un golpe a la mesa y dijo: puta, usted lo único que tiene que hacer es caso. Que entre comillas el maltrato de alguna forma era más normalizado y uno, tanto desde el colegio como en la universidad, pues uno no se quejaba tanto porque uno entendía, entre comillas, que uno tenía que, digamos, seguir una escala jerárquica y aguantarse, entre comillas, algunas cosas. Era algo que era, entre comillas, normalizado. En relación con las jerarquías dentro de la residencia, los relatos escuchados y estudios consultados identificamos cómo la violencia institucional se ha instaurado como parte de la cultura. Se habla de un maltrato normalizado y esperado entre personas de diferentes rangos o cargos dentro del hospital. La profesión médica tiene una característica fundamental y es que no es lo mismo en tu desarrollo profesional jugar con la vida de las personas todos los días a llevar la contabilidad. O sea, claro, todo tiene responsabilidades, pero cuando tú trabajas con la vida de las personas, los errores se pagan caros. Las escuelas no enseñan atención humanizada, las escuelas enseñan a tener coraje, a volverse duro. Y con alguna razón, ¿no? Porque si tú lloras con cada paciente que ves que tiene un cáncer, con cada niño que se muere, pues no vas a poder trabajar nunca. Y eso pues lleva a cierta deshumanización dentro del ejercicio de la profesión. Nos volvimos operadores. Estamos formando gente para el trabajo. Yo creo que una de las grandes virtudes en la formación es la disciplina. Lo que pasa es que la disciplina ha ido de la mano con la exigencia, sí, pero también con el maltrato. ¿Hasta qué punto maltratar, irrespetar, subestimar a las personas, hacerlas quedar mal, ponerlas en ridículo frente a los demás, hace parte de esa formación y esa disciplina? ¿Y hasta qué punto en realidad son distorsiones de la formación que nos hemos inventado nosotros dentro del gremio, ¿no? Al principio tuve una que otra dificultad con un docente esperado. Los docentes tienen formas de enseñar diferente. Algunos se formaron en los 90, en los 80, y entonces es el amor rudo, la letra con sangre entra. Pero pues yo soy lo suficientemente maduro y soy profesor para identificar ese tipo de cosas y saberlo solventar. Son ambientes en los que uno no se siente protegido. Cuando tratamos de hacer una petición o de pronto tratar de cambiar algo que durante muchos años se ha hecho de una cierta forma, pero que ahora nosotros sabemos que no debe ser así, siempre hay un choque como tal, muy generacional. Muchas veces nos decían: no, es que así es que se aprende, es que así es que la letra con sangre entra, es que eso forma carácter. La excusa que ellos utilizaban para hacer lo que hacían, o sea, las amenazas. Cuando nos referimos al modelo educativo que adopta una institución, observamos tres principales modelos pedagógicos que varían según el rol del docente, del estudiante y las estrategias llevadas a cabo para cumplir con fines educativos: modelo heteroestructurante, modelo autoestructurante y el modelo interestructurante. En el contexto de las residencias médicas, se presencia de forma extremadamente marcada un modelo pedagógico heteroestructurante. Observamos cómo el aprendizaje está centrado principalmente en el rol del docente y de los residentes mayores. Estos manejan por completo la vida del residente. Se encarga de manera rígida, inflexible y con completa autoridad de su enseñanza, de sus tiempos y de sus horarios. Este modelo se asemeja al implementado en la formación militar, fenómeno que se puede ver explicado al entender que tanto la educación médica como la militar buscan formar profesionales capaces de cumplir tareas de alta exigencia, pues el error en el desempeño profesional puede traer consecuencias de extrema gravedad. O mi compañero de fellow, hicimos mucho vínculo. De hecho, él me contactó unos 2 meses antes de iniciar el estudio. Lo primero que me dijo es: no se le olvide que nosotros, que somos sus compañeros de estudio, somos su primera red de apoyo. Entonces siempre recuerde que si tiene alguna dificultad, algún problema, nosotros somos la primera instancia para ayudarnos a solventarlo.
Tuve un grupo de amigos. Yo siempre he dicho que los mejores años de mi vida fue cuando estaba de estudiante interna y cuando estuve en prácticas. Nos tocaba muy duro, pero la pasábamos muy rico, comíamos, compartíamos. Si todos aguantábamos hambre, pues aguantábamos hambre todos. Nos protegíamos mucho entre nosotros, entonces eso era bueno. Nuestros compañeros de residencia son los amigos del alma, como si hubiéramos sobrevivido a una guerra, y hubiéramos aguantado por allá un campo de concentración y hubiéramos salido, porque las experiencias que tuvimos fueron traumáticas en muchos casos y pues son personas a las que tú quieres mucho porque te ayudaron en muchos aspectos para seguir adelante. Lo que más disfruto es haber creado una familia. Uno podía estar cansado, posturno, que no durmió nada, pero pues uno estaba con la gente que lo hacía reír a uno, que le sacaba todo lo bueno, así sea una situación difícil, y es como esa figura de familia y de amigos que uno forma en la residencia. Uno en la residencia no sobrevive solo. Hallamos que en el contexto de las residencias médicas, las relaciones entre compañeros pueden actuar tanto como una fuente de apoyo y motivación, como un factor de competencia y presión emocional. Como se evidencia en los hitos narrativos, estas dinámicas pueden impulsar al residente a superarse al ver el desempeño de sus pares, actuando también como una red de apoyo y un pilar fundamental para afrontar los retos que se presentan en la residencia. Respecto a nuestra segunda categoría de análisis, buscamos caracterizar las dinámicas y redes de apoyo presentes en el entorno familiar, así como también indagar en las implicaciones que tiene el proceso de residencia en la relación de los médicos con su familia. Usted entra como en un agujero negro que es la residencia y allá todo el mundo sabe que nadie lo puede contactar ni ver. Era algo demasiado normalizado, ¿sí? Y la falta de tiempo era algo que ya como que todos asumíamos que teníamos que tener cuando entramos a residencia. Era muy duro, muy frustrante que todos hacían planes de fin de año. Yo tenía realmente mala suerte o la sal en donde tenía que estar siempre los 31 o el 24 por el mismo hecho de ser médico, que dejas de compartir con tus seres queridos. Entonces sí, claro, siempre deteriora las relaciones familiares sin lugar a dudas. Casi no puedo ver a mi familia, o sea, en el año puedo verlos una vez. Mis amigos de fuera acá los veo cada vez menos, entonces no, pues la interacción se limita casi que al hospital. Uno tiende a aislar a muchas personas porque uno se centra o se absorbe completamente en el programa o en el quehacer diario. El año pasado hubo momentos tan difíciles que si no hubiese sido por ellos, o sea, por mis papás básicamente, que son como mi fortaleza, yo sinceramente hubiese abandonado la residencia. Yo siento que la vida es como una silla de 4 patas. Si uno tiene 3 y 2 patas uno se balancea, pero si uno solo tiene una, en cualquier dificultad pues es muy fácil caerse. Uno puede ser muy bueno, pero nadie está exento de tener dificultades, y yo creo que la red de apoyo por fuera del hospital es supremamente importante. O sea, tú tienes una familia en el hospital, pero también debes tener a alguien por fuera, porque el hospital finalmente no lo es todo. En el contexto familiar, nuevamente encontramos las redes de apoyo como un factor central en la experiencia educativa. A través de los relatos encontramos que, para los entrevistados, la etapa de la residencia implicó casi necesariamente un distanciamiento y una pérdida de espacios para compartir tiempo de calidad con los familiares. Sin embargo, la relación familiar no se ve necesariamente determinada al aislamiento del estudiante, y al asumir una disposición de escucha y apoyo constante, la familia se convierte en un factor vital del cuidado del bienestar psíquico del individuo. A partir de esto nos preguntamos, ¿hasta qué punto el sacrificio personal en términos de la distancia familiar, la fatiga y el aislamiento sigue siendo considerado un requisito para la continuidad de la residencia? Nuestra tercera y última categoría de análisis gira en torno al contexto personal. En este buscamos caracterizar aquellos elementos individuales de los entrevistados presentes en el proceso de la residencia, tales como el desarrollo de su salud psíquica y los factores que les permitieron enfrentarse a condiciones adversas. El primer mes de la residencia fue tan duro que de verdad, pues sí, verme al espejo en un mes bajar 7-8 kilos es completamente pues bueno, duro, ¿no? Porque sin tiempo para hacer ejercicio ni para nada, literal, era el estrés, comer, no dormir, todo eso se juntó y finalmente pues bueno, me dio depresión. Siempre me he acostumbrado a dormir muy poquito, entonces claro, ya después de uno de viejo, ya sabe que la deprivación de sueño pues te corre en contra, entonces tiene que meter en muchos hábitos saludables y de milagro no sufre ninguna enfermedad. Entonces es 1000 cosas que hacer, a veces más de las que te da el tiempo para hacer, entonces eso te genera ansiedad. La ansiedad asociada a que tienes que llegar muy temprano y salir muy tarde, pues te altera todo tu ciclo de sueño. Esa ansiedad se puede sumar a un insomnio y todo eso te lleva a ti a un hueco de depresión horrible. En el análisis de antecedentes y relatos encontramos cómo el maltrato, muchas veces presente en las residencias, puede implicar un deterioro de la salud psíquica de los residentes, derivando en trastornos como depresión, ansiedad, insomnio crónico, entre otros. Así lo mencionan diversas investigaciones.
Yo llegué a medicina por accidente. Eso complica más mi situación porque yo no quería ser médico inicialmente. Yo quería hacer cualquier otra cosa. Yo le pregunté a Dios como, ¿qué hago? ¿Me retiro? O sea, ¿qué hago? La respuesta estuvo en una cita bíblica que pues, la tengo marcada en el corazón, es Isaías 35:3 y dice: fortalece las manos débiles y endereza las rodillas débiles. Justo en esos momentos encontré la ortopedia en mi camino de la medicina y cobró sentido para mí, hubo un propósito. Yo creo que el tener amigos, el tener familia, el tener un propósito. O sea, en mi caso han sido las herramientas que me han servido para pasar, porque en el ambiente laboral de medicina sigue habiendo ese ambiente hostil. Yo no vengo ni por el 5 ni por el 4 ni pensando en comprarme el BM o ganarme 500 millones al salir. Esa no es mi motivación. Mi motivación es porque vengo a saber medicina crítica. Amo entrar a cirugía. Cuando entré a mi primera cesárea, como que me hizo dar cuenta que valía la pena. Me da sentimiento. Fue bonito. Esas cosas pequeñas hacen que uno quiera seguir, intentarlo. Como que dice, bueno, esto es chévere, esto te llena el corazón, vale la pena el esfuerzo en ese momento que era muy duro, tratar de no abandonar las cosas, pues el barco. Como expresan los relatos escuchados, la vocación y el sentido humano detrás del ejercicio médico son factores determinantes para afrontar las exigencias y el desgaste emocional que implica la residencia. Los participantes destacan que la medicina no solo representa una práctica técnica, sino un compromiso profundamente humano con el bienestar del otro, donde el acompañamiento empático y la búsqueda de mejorar la calidad de vida del paciente se convierten en el eje de su labor. El relato de los entrevistados también nos ha permitido entender el contexto de las residencias médicas como un espacio más allá de situaciones adversas, exigencias y abusos. Nos permitió comprender cómo un modelo pedagógico heteroestructurante tan intrínseco en la formación médica colombiana moldea comportamientos y experiencias de aquellos que se enfrentan a una educación deshumanizante que prioriza la eficacia sobre los valores humanos. En síntesis, las experiencias de los médicos entrevistados nos permiten concluir que el proceso de residencia médica está caracterizado por múltiples factores de riesgo que pueden incidir negativamente en la salud psíquica del residente. En estas condiciones, para la culminación del proceso formativo, encontramos vital que los residentes cursen su especialización contando con diversas redes de apoyo estables y un propósito de vida que oriente su acción médica, puesto que ese será un elemento decisivo en la manera en la cual el individuo se enfrenta a la adversidad y encuentre sentido en los retos y dificultades presentes en su trayectoria profesional. Citando al filósofo Friedrich Nietzsche, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Buscamos sentar una base que visibilice y dé a conocer de manera más clara y explícita aquellos factores protectores que son de vital importancia para obtener un equilibrio dentro del proceso de residencia, prevenir casos trágicos como el de Catalina Gutiérrez Zuluaga y de este modo priorizar la vida de aquellos que día a día salvan las nuestras. Estos son casos que nosotros vemos con frecuencia, lo que pasa es que en este caso en particular hubo huya, pero conocemos varios casos de suicidios, varios casos de intentos de suicidio, pero digamos que este tuvo una trascendencia porque llegó a los medios. Pero yo tengo en la cabeza tal vez 3 o 4 situaciones de suicidio de residentes. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos. Yo creo que todos nos pasó, que nos golpeó. Yo me sentí golpeada porque todos nos sentimos identificados, que en algún momento pasamos por esas experiencias que ella pasó. Lamentablemente, Catalina se comió el pastel sola y no lo supo digerir. En mi caso, yo siento mucha empatía. ¿Por qué? Porque yo no lo he intentado, pero sí muchas veces llegan esas ideas de que voy al hospital y voy tan mamado que digo como, pucha, ojalá me estrelle de camino al hospital para no tener que llegar. Entonces me duele, realmente. Siento que uno no está muy lejos de tomar una decisión así. Creo que eso es algo muy delicado. En cirugía general de pronto sí hay muchas cosas que tienen que cambiar y que han ido cambiando a lo largo de los años. Con seguridad lo que es hoy en día no era lo que era hace unos años. Pero atribuirle todo al posgrado tampoco me parece que está bien. No estoy diciendo que el posgrado no haya influido, pero siento que determinar que el programa de cirugía y sus profesores fueron la causa subyacente a ese triste desenlace es incorrecto. Siento que pudo haber desencadenado una situación de estrés y haber sido como la cereza que rebosó la copa, pero pues uno también tiene que tener mucho cuidado, los factores de riesgo, el apoyo, lo que les digo, la vida es una silla de 4 patas. Si no tiene alterado lo emocional, no tiene red de apoyo y para rematar la está pasando muy mal en la residencia, es muy difícil caerse. ¿Qué pienso? No hay excusa para tratar de justificar lo que pasó. No hay justificación para que todavía exista el maltrato. Eso
a estas alturas de la vida no debería por qué estar pasando, ¿sí? Básicamente porque el hecho de que nosotros estemos haciendo un programa de estos no quiere decir que dejamos de ser personas, que dejamos de ser humanos, no quiere decir que tengamos que someternos a ese tipo de maltratos solamente para intentar cumplir los sueños. En conclusión, respecto al contexto personal, encontramos que el sentido de vida guiado por la vocación y el propósito es esencial para otorgar un significado a los retos más complejos e intentar superarlos. En cuanto al contexto social, identificamos una cultura de maltrato generalizada. Sin embargo, para hacer frente a esta adversidad, el principal factor protector fueron las redes de apoyo entre compañeros, ligadas a un sentido de comunidad y a una construcción de familia dentro del contexto de la residencia. Respecto al contexto familiar, hemos encontrado que la familia es de vital importancia para el equilibrio necesario para culminar la residencia. A pesar del posible aislamiento, las relaciones familiares ofrecen una red de apoyo incondicional que actúa como principal factor protector y mecanismo de defensa. Si todos sabemos que esto tiene una afectación emocional importante, pues debe haber un apoyo emocional muy fuerte. La mayoría no lo tiene. No, esto no es de psicología, esto es de psiquiatría, de intervención multidisciplinaria, de hacer un sistema de control de riesgos en torno al desarrollo vital, porque no tiene sentido que un médico que se forma para salvar vidas pierda la vida formándose. Eso no tiene sentido. Consideramos que la educación médica en Colombia debería orientarse hacia un modelo más humanizado, regulado y sostenido por políticas estatales que garanticen condiciones dignas durante la residencia, tomando como referencia los sistemas médicos de países como Suecia, Nueva Zelanda y Reino Unido, quienes por medio del manejo público hospitalario y las estrictas regulaciones sobre las horas y condiciones laborales no solo han favorecido el aprendizaje clínico, sino también el desarrollo integral de un sistema que prioriza la salud mental y el equilibrio personal de sus residentes. Nos preguntamos si es posible que Colombia adopte esas políticas en pro de los valores humanos. Lo que más disfruté es la capacidad de aprender y sorprenderme, entender cómo funciona el porqué de las cosas. Eso me genera endorfinas, me pone alegre, me pone feliz, me gusta. Cuando llegabas tú después de estar en una sala de partos, de tener los 3 códigos rojos, de todo eso, miércoles, pero llegaste y que le fue bien a la mamá, que salió bien el bebé, que a pesar de todos los problemas sacaste las cosas adelante, después te das cuenta que la mamá y su bebé salieron bien y te lo presenta, mire cómo está de grande, eso te hace sentir súper bien, eso te llena más que cualquier sueldo, que cualquier prestigio, que cualquier artículo, eso te hace sentir muy bien. Entonces pues realmente nunca me he arrepentido de la decisión de estudiar medicina a pesar de todos los problemas.